por mielina. Ahora, un detalle, no todas las neuronas en sus axones tienen mielina, ¿ok? En este caso sí aparece, pero no todas tienen vaina de mielina, ¿ok? Axón colateral. Vamos a observar que algunas neuronas tienen más de un axón, y a esos les vamos a llamar axones colaterales, es decir, que se ramifican en otra prolongación, otro axón. Finalmente vamos a tener las ramificaciones terminales, ¿ya? Que ahí es donde los axones se ramifican aún más y se vuelven aún más delgados. Para finalizar, en estructuras más redondeadas, que serían los botones sinápticos. Los botones sinápticos son los que van a establecer la sinapsis. La sinapsis, les adelanto, que es la comunicación entre las neuronas, ¿ya? Clave para la sinapsis son los botones sinápticos, ojo, y las dendritas. Porque si las neuronas van a estar conectadas entre ellas, hay partes de la neurona que van a establecer esa conexión. Entonces, va a ser la dendrita y los botones sinápticos. Bueno, pasemos a ver la composición funcional de las neuronas. Según su función, las neuronas se van a clasificar en 3 tipos, ¿ya? Neuronas sensitivas, que van a especializarse en la transmisión de información, en la captación y luego en la transmisión de información sensitiva o sensorial. A esas neuronas también les podemos llamar aferentes, que están asociadas a la transmisión y propagación de información sensitiva. Estas neuronas captan estímulos sensoriales, por ejemplo, visuales, auditivos, químicos, asociados a los sentidos, ¿ya? Van a llevar esa información hacia el órgano especializado en el sentido. Por ejemplo, las neuronas que se especializan en estímulos auditivos van a llevar esa información hacia el oído, donde se integra la información auditiva en nuestro cerebro, ¿ya? Después tenemos las interneuronas, como su nombre lo dice, inter significa entre, y estas neuronas van a especializarse en establecer conexión entre neuronas sensitivas o neuronas aferentes y las que vamos a ver después, las neuronas eferentes o motoneuronas, que son las que van a ejecutar respuestas. Entonces, estas van a establecer un puente de conexión y de integración de estos 2 tipos de neuronas que están a su lado. Después tenemos en tercer tipo las motoneuronas o las neuronas asociadas al movimiento, a la respuesta. A estas neuronas las podemos llamar neuronas eferentes, son las que una vez que la información fue integrada, ¿cierto? La información llevada por la neurona sensitiva, la captación de un estímulo sensitivo, fue tomado por una interneurona que lo estableció el puente, lo llevó hacia el cerebro, se integró la información y después hay que ejecutar una respuesta frente a este estímulo sensitivo. Por ejemplo, si estamos percibiendo temperatura, una neurona que está en la piel, ¿cierto? Percibiendo el tacto, la interneurona va a establecer el puente, la asociación, y después hay que ejecutar una respuesta hacia una motoneurona que va a estar en el músculo y va a hacer ejecutar la respuesta. ¿Okay? Por eso las motoneuronas están siempre cerca de los músculos o glándulas para ejecutar respuestas. Las glándulas me refiero a la parte endocrina, cuando hay que liberar una hormona, por ejemplo, o una secreción. Por ejemplo, si algo nos produjo mucho dolor que nos hace llorar, bueno, va a haber una motoneurona que va a estar inervando, o sea, sobre, en este caso, la glándula que va a producir las lágrimas, ¿ya? Los lagrimales, ¿cierto? Y entonces, para liberar una sustancia como la lágrima, esta secreción, perdón, necesitamos un movimiento para que esta glándula libere su líquido, ¿ya? Entonces, las motoneuronas van a estar
sobre o inervando músculos y también glándulas. No se olvide de eso. Ahora, lo que aparece al lado de acá, ¿cierto? Se refiere a que estas tres neuronas van a realizar su función de la misma forma. Va a haber una entrada, va a tener sus componentes una entrada, es decir, donde percibe la señal específica, va a integrarla, va a hacer una conducción y finalmente una salida. ¿Ya? Esos son mecanismos de respuesta de las neuronas. Ahora, pasemos a ver diversidad de neuronas en cuanto a su estructura. ¿Ya? Insisto, la anterior clasificación era sobre las funciones de las neuronas. Vamos a tener neuronas sensitivas o aferentes que reciben y transportan el impulso nervioso originado en células receptoras. ¿Ya? Vamos a tener neuronas de asociación o interneuronas que son propias del sistema nervioso central, son las más numerosas, ese detalle, estas son las más numerosas, que conectan e integran la actividad de neuronas sensitivas y motoras. Y finalmente las neuronas motoras o motoneuronas o neuronas eferentes. Estas se van a activar, ¿cierto? A través de los impulsos nerviosos, van a participar en las respuestas motoras, donde principalmente músculos y glándulas. ¿Ok? Ahora, si vemos otra clasificación de las neuronas, las podemos ver por forma o por sus proyecciones. ¿Ya? Proyecciones serían las dendritas y los botones, las terminaciones, ramificaciones terminales, ¿cierto? Donde están los botones sinápticos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, acá esta neurona motora de la médula espinal, esta es una neurona que está presente en la médula espinal, y si se fijan tiene una estructura bastante parecida al ejemplo que vimos de la estructura general de las neuronas, pero la que está aquí es distinta. Si se fijan acá va a aparecer que tiene más dendritas, ¿ya? Distintas a las de acá. Y su axón es bastante delgado. Ahora, este tipo de neurona, ¿dónde se puede encontrar? Célula piramidal del hipocampo. Ya les señalé que el hipocampo es una estructura de nuestro cerebro relacionada con la memoria, ¿ya? Que coordina también funciones endocrinas. Las células piramidales son células muy abundantes dentro del sistema nervioso central. Tienen la función de enviar información hacia zonas más alejadas. Por eso, sí, tienen que mandar información a zonas muy lejanas de su sector, del hipocampo. El hipocampo está en el centro del cerebro. Van a tener proyecciones bastante más grandes, porque se especializan en mandar información no cercana, sino que a áreas más lejanas. Y se ubican principalmente dentro del hipocampo, ¿cierto? Van a estar también relacionadas con la corteza motora, etcétera, etcétera. Y con la memoria, obviamente. Y posteriormente tenemos estas células que, si se fijan, las dendritas son muy abundantes, es más dendrita que el resto de neuronas. Y esta célula la podemos encontrar en el cerebelo. Estas células fueron descritas por un científico llamado Purkinje, muy famoso. Si analizamos que están en el cerebelo, recuerden que está asociado con el control motor, con el equilibrio, ¿ya? Entonces, estas células, al estar en el cerebelo, participan en la coordinación motriz. Entonces, deben tener conexiones muy potentes sobre todo con la parte motora, con la médula espinal. Recuérdense que el cerebelo está en la parte posterior y que está muy cercano a la conexión con la médula espinal.
Y la médula espinal es la que controla los movimientos de las extremidades, ¿cierto? Sigamos. Ahora, si tomamos su clasificación, perdón, según la distribución de sus prolongaciones, vamos a tener que esta es una neurona unipolar, es decir, tiene solo un polo. ¿Ya? Luego tenemos una neurona bipolar, donde tenemos una proyección hacia la parte superior y la parte inferior, ¿ya? Tomando como centro el cuerpo celular. ¿Ya? Acá solo una hacia arriba y a todo esto hablamos de las dendritas, ¿ya? Y neurona bipolar, que las dendritas van a estar orientadas hacia dos zonas, por eso bipolar. Y las neuronas multipolares, en este caso, la que aparece acá, ¿ya? Ahora, sigamos viendo diversidad de neuronas. Estas son muestras histológicas, es decir, se saca tejido de distintas zonas del sistema nervioso y se aíslan las neuronas, se tiñen y se pueden observar con detalle. Acá, aquí me interesa que vean la diversidad de las proyecciones que tienen las neuronas, sobre todo de las dendritas. La célula de Purkinje que vimos anteriormente, ubicada en el cerebelo, la célula piramidal que se ubica en el hipocampo. Después, bueno, acá pueden ver en detalle, si quieren después pueden averiguar por ustedes mismos dónde se ubican específicamente. A mí me interesa básicamente estas dos, pero vamos a agregar una más. Pequeñas células de la formación reticular, grandes células de la formación reticular. La formación reticular es una zona de nuestro cerebro que es un ganglio específicamente. Y esta zona, la formación reticular, está asociada a los estados de vigilia. ¿A qué me refiero a estados de vigilia? Cuando estamos más atentos o cuando estamos despiertos. Despiertos en el sentido de estar atento a todos los detalles. Eso significa que es una estructura bastante importante en la sobrevivencia. El estado opuesto a vigilia es el sueño, cuando estamos descansando. Ahí no estamos tan alertas, ¿cierto?, a los estímulos externos, ¿ya? En el estado de vigilia sí estamos atentos a los estímulos externos, ya sea visuales, auditivos, químicos, etc., relacionados con la sobrevivencia. Y un detalle, las personas que, por ejemplo, los pilotos de guerra, de aviones de guerra, deben tener ¿cómo se llama? Funcionando muy bien esta parte, la formación reticular, porque tienen que estar atentos a muchos detalles, a los equipos, ¿cierto?, de su avión, ¿ya? Si aparece un enemigo, tienen que estar pendientes de dónde viene, ¿cierto?, cómo responder frente a un ataque. Entonces, todos los trabajos, ¿cierto?, las profesiones que tienen que ver con prestar mucha atención, son personas que la formación reticular es muy importante, ¿ya? Si una persona se quiere dedicar, por ejemplo, a lo que les decía, en la aviación, ser piloto de guerra, si esta zona no está bien, no está funcionando bien, aunque pase todos los exámenes, no va a ser piloto de guerra, ¿ya? Importante eso, la formación reticular es importante en los estados de vigilia, los estados de atención máxima, el prestar atención a todos los detalles para la sobrevivencia. Ya, ahora pasamos a otro detalle. Cuando hablamos de células nerviosas, les quiero indicar que no solamente hablamos de neuronas, hay otro tipo de células nerviosas que se llaman células gliales o células de la glía, ¿ya? Van a responder, ¿cierto?, a la misma estructura de una neurona, pero van a tener una función distinta
y se van a ubicar también en lugares distintos, ¿ya? Insisto, son otras células nerviosas, ya las neuronas no son las únicas células nerviosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que las hace tan especiales a las células de la glía o células gliales. Van a ayudar, su función principal es ayudar a las neuronas, establecer una especie de soporte, ¿ya? Y van a ayudar en la parte metabólica de las neuronas. Es decir, el metabolismo de estas células, aparece que el metabolismo son todas las reacciones químicas que permiten obtener energía. Las neuronas, por la función que cumplen, deben tener un metabolismo especial. Deben ser células que también deben tener una asociación con otras para poder funcionar, ¿ya? Antiguamente se pensaba que había más células gliales que neuronas, pero las investigaciones más recientes nos señalan que estarían en la misma